ver si don Bunner nos ayuda a entender la sentencia, ¿verdad?, de hoy, que fue en apelación, y quiénes se beneficiaron y quiénes seguirán tras las rejas. Sí. Buenas tardes, ¿cómo está usted, señor Bunner? Muy buenas tardes, muy bien, agradecido de este espacio y listo para responder sus interrogantes. Gracias. Quisiéramos que usted nos pudiera explicar el alcance de esta sentencia que ha sido emitida y nos pusiera un poco en contexto quiénes van entonces a la cárcel, quiénes quedaron libres y por qué quedaron libres. Bueno, en principio ustedes recuerdan que en ese proceso estaba encartado Manuel Rivas, Faustino Rosario, y en agrado de apelación, Manuel Rivas fue condenado a 2 años, se confirmó la sentencia en torno a Faustino y se dispuso que los demás fueran a un nuevo juicio. Me refiero al Geni Contreras, José Antonio Mercado Blanco, el Grande, Víctor Elisander Ravelo, el Herrero, y Lilian Francisca Suárez Jaques. Ellos habían sido absueltos por el segundo tribunal colegiado y en este momento, por efecto de la sentencia de la Corte, fueron a nuevo juicio y nueva vez fueron absueltos. Eso quiere decir que cuando ocurre una circunstancia de esa naturaleza no pueden volver a ser encausados, ya el caso termina, no es susceptible de ningún recurso a la sentencia y por consiguiente ya es un caso que ha cumplido todo. La calidad de la cosa ajustada. Cuando nos referimos a inapelable, ¿verdad? Esto descarta casación inclusive. No hay ningún otro recurso que pueda atacar la sentencia. Es decir, el caso sencillamente terminó hoy para los que han sido 2 veces absueltos. ¿Y entonces quiénes están absueltos y quiénes seguirán en prisión? La sentencia de hoy ratificó 20 años para Geni Contreras con un voto disidente, pero pretendiendo que fuera por 30 años, que fuera asesinato. ¡Oh! ¡Qué disidencia! Un voto disidente que lo condenaba más. Severo. Exactamente. Entonces, los que ya quedan libres del proceso son José Antonio Mercado Blanco, Víctor Elisander Ravero Campos y Lilian Suárez Jaques. Entonces, interpretando esto, de que hay una persona con una condena pesada, ¿verdad? 20 años, pero es solo una persona, exceptuando los que fueron condenados ya en un primer rango, pero que fueron condenados básicamente por un tema más administrativo, que tenga que ver directamente con el crimen. Me refiero al señor... el Grande. No, me refiero al señor Rivas, entre otros. Entonces, el Grande y la dama que usted mencionó y otros ya están libres. Exacto. Entonces, ¿esto significaría que Argenis actuó solo? Bueno, el tema es que las pruebas básicamente indiciarias lo colocan solamente a él, por lo menos en contacto con Junior, en el lugar, en la UAS, y la camioneta no es controvertido que es de él. Él fue la persona que se deshizo de la guagua, etcétera. No hay una prueba que los indique como el autor material de haber matado a Junior, pero sí hay una serie de indicios en torno a él que determinan que de todos los implicados solamente él habría tenido de alguna manera una participación. ¿Y cuál habría sido la gran justificación para que personas como el Grande, que es su apodo, y como la dama, que está también involucrada, hayan sido vinculados? Primero vinculados y ahora totalmente excluidos del proceso, o excluidos no, declarados inocentes? Bueno, mire, la situación, por ejemplo, de Lilian Suárez Jaques es la persona con quien Argenis se comunicó en la noche del 11 de octubre de 2017 y a través de ella, pues, la guagua fue llevada a casa de una persona que se llama Juan Agüero, Díaz Agüero, y la participación que se le atribuía a ella era una especie de complicidad. Luego se demostró, obviamente, que no existe complicidad cuando se supone que todos los eventos del homicidio habían ya terminado a esa hora. Por consiguiente,
A esa fue siempre la acusación en torno a ella y no se demostró. Con Víctor Elizander Ravelo Campos se le atribuía algún nivel de complicidad por el hecho de que Algeni se comunicó con él fue a casa de Algeni, se desplazaron desde Don Honorio a Las Palmas de Herrera juntos, etcétera, pero tampoco se pudo probar que él haya ido a la UAS, que hubiera hecho contacto con Junior, ni con el cadáver posteriormente. Con José Antonio Mercado Blanco, ese fue traído sencillamente por obra y gracia del Espíritu Santo, porque Él es el grande. Sí, todas las pruebas demuestran que él estaba en Santiago, que mientras ocurrían los eventos con el rapto, homicidio y posterior ocultamiento del cadáver, él estaba muy lejos, es decir, no tuvo comunicación tampoco, no solamente con Algeni, sino con ninguno de los implicados. La verdad, tendrá la conciencia de Olga Dinaya Vería que decir por qué ese hombre tuvo 7 años y 14 días, que se cumple hoy, en un suplicio de esa naturaleza, y 5 años cumplidos en prisión en La Victoria. Wow. Doctor Jesulín Amparo, de este lado, Un gusto. quiero saber cómo la defensa material logra que esto, teniendo la tipificidad de que hay premeditación y acechanza, que es lo que hace que un acto criminal pueda calificarse como asesinato, logran que la reclusión mayor sea menor a la que debe ser para este tipo de situaciones, que serían 30 años. Precisamente el voto mayoritario, que lo condenó a 20 años, determinó que precisamente no se configuraban las características de un asesinato, porque no se pudo demostrar la premeditación, la acechanza y ese tipo de actos. Sin embargo, el voto disidente sí entiende que el hecho de que hubo una especie de preparación con reuniones entre Algeni y Junior y circunstancias que se fueron dando en los días previos, entiende que eso era una preparación y que a final de cuentas sí había la premeditación. Es lo que dice el voto mayoritario, el voto disidente. Bueno, en esa parte de la premeditación, de hecho, coincido con el juez que hizo ese razonamiento. O sea, no me pueden hablar de que no hubo premeditación si hubo secuestro y demás. Pero una última pregunta, breve respuesta, por favor. Estas personas que fueron declaradas inocentes, como bien usted lo dijo, 5 años tras las rejas, evalúa su cuerpo de defensa, contrademandar, daños, perjuicios. Mira, ahí lo que llama la indemnización por un error judicial. La posibilidad de demandar al Estado, en el caso de José Antonio Mercado Blanco, no está descartada. Okay. Bueno, muchísimas gracias, don Bunner Ramírez. Ahora por la Super 7.